Trabajo práctico de historia. Tema: Revolución Francesa. Causes. La Revolución Francesa fue un gran movimiento político y social que tuvo lugar en la Francia del año 1798 y que condujo al fin de la monarquía absolutista en ese país, estableciendo un gobierno republicano de corte liberal en su lugar. Guiados por el lema de libertad, igualdad, fraternidad, las masas ciudadanas se opusieron y derrocaron al poder feudal, desobedecieron la autoridad de la monarquía y al hacerlo transmitieron al mundo la señal de un futuro por venir, uno democrático, republicano, en el que se vivicen los derechos fundamentales de todos los seres humanos. La Revolución Francesa es considerada por casi todos los historiadores como el evento sociopolítico que marca el inicio de Europa de la época contemporánea. Fue un evento que conmemoró al mundo entero y esparció por todos sus rincones las ideas revolucionarias de la Ilustración. Causa de la Revolución Francesa. Las causas de la Revolución Francesa iniciaron con la falta de libertades individuales, la enorme pobreza y desigualdad social y económica que existía en Francia, el reinado de Luis XVI y María Antonieta. Junto con la Iglesia y el clero, la aristocracia gobernaba con un poder ilimitado, dado que anunciaba puestos en el trono por Dios mismo. El rey tomaba decisiones arbitrarias e inconsultas. Crearon impuestos nuevos, disponiendo de los bienes de los súbditos, declararon la guerra y afirmaron la paz, etc. Esta gran desigualdad de los hombres frente a la ley, que aun siendo la misma, sancionaba de distinta manera a los ricos y a los pobres, del mismo modo que el control total de la monarquía sobre la libertad de expresión mediante mecanismos de censura mantenía a la mayor población en estado constante de hastio e infelicidad. Si a eso sumamos a la cantidad de privilegiados sociales y económicos que la aristocracia y el clero disfrutaban a costillas del pueblo, es comprendible que durante el estallido haya sido objetivo de odio popular. Se calcula que de los 23 millones de habitantes de la Francia en la época, apenas 3.000 pertenecían a estas clases dominantes que gozaban de todos los privilegios. El resto pertenecía al pueblo llano, con la excepción de algunos comerciantes y una tímida burguesía. Desarrollo. Bueno, yo voy a hablar sobre las monarquías constitucionales. Este periodo lo inició Luis XVI el 3 de septiembre de 1791, haciendo pasar a Francia de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Es decir, que el rey tiene todo el poder ejecutivo. Esto duró hasta el 21 de septiembre de 1792, cuando la Asamblea Legislativa proclamó la abolición de la monarquía, dando paso a una monarquía absoluta. Como símbolo nacional, se podría decir, escogieron la bandera tricolor y la escarapela tricolor. Ante lo acontecido, Austria y Prusia declararon la guerra a la Revolución Francesa y movilizaron sus ejércitos. La guerra contra los extranjeros fue la transposición de la revolución del plano francés al plano europeo, ya que despertó simpatías de los países que aspiraban a la libertad, la igualdad y la justicia, desde los Países Bajos hasta los principados italianos y los principados españoles. Esta guerra duró desde 1792 hasta 1794. La Francia revolucionaria inició una guerra defensiva y en Valmy, el 21 de septiembre de 1972, detuvo a los prusianos, con lo cual sepultó al absolutismo al proclamar la República. Se disuelve la Asamblea Legislativa, que fue sucedida por una convención revolucionaria, conformada por dos grupos, la llanura y los moderados, que en su mayoría eran girondinos, y la montaña o radicales. El terror empezó el 17 de septiembre de 1793, cuando la Convención votó a favor de las medidas para reprimir las actividades contrarrevolucionarias. Este periodo habría de durar hasta el verano de 1794,
Tan solo en el mes anterior a su final hubo 1.300 ejecuciones, pero gran parte de estas últimas fueron precisamente ordenadas por los propios jacobinos entre ellos mismos. La legitimación del terror jacobino declinó en parte al ganarse la decisiva batalla de Fleurus, que aplastó al ejército austríaco el 26 de junio de 1794. Al quedar anulada la posibilidad de una invasión de Francia, se reducía, por lo tanto, las justificaciones de un régimen extremista, aunque la victoria de Fleurus fuese un factor determinante en la caída del Comité de Salvación Pública. Por un lado, los diputados del Pantano, en sintonía con la alta burguesía, reprochaban al gobierno que se mantuviera la política económica dirigista que había impulsado el estado de guerra y propugnaban una vuelta a una política económica de corte liberal. Por otro lado, el Comité de Seguridad General veía con malos ojos la preponderancia del Comité de Salvación Pública, cuyos poderes se solapaban con los suyos. Para terminar, fueron decisivas las divergencias cada vez más acusadas en el seno del propio comité, quedando Robespierre cada vez más aislado por su propia política social. Varios miembros de la propia convención conspiraron contra Robespierre y lo arrestaron el 27 de julio, junto con Saint-Just, Couthon y varios seguidores. El guillotinamiento de Robespierre y 28 de sus asociados en la jornada siguiente marcó el fin del terror. La mayoría de las artes han producido milagros, mientras que el arte del gobierno no ha producido más que monstruos. Antoine de Saint-Just, 28 de julio de 1794. Consecuencias. Se implantan nuevos roles sociales. Si bien no se trató de una revolución feminista, sí se otorgó a la mujer un rol diferente, más activa en la construcción del nuevo orden social, junto con la abolición del mayorazgo y de muchas otras tradiciones feudales. Esto significó refundar la base del orden social y económico, lo cual pasaba también por eliminar los privilegios del clero, expropiar los bienes de la iglesia y de los aristócratas acomodados. La burguesía ascendiente al poder en Europa. Los comerciantes, a la incipiente burguesía, que mucho más tarde dará inicio a la revolución industrial, pasa a ocupar el lugar vacante de la aristocracia como la clase dirigente, amparada en la acumulación de capitales y no en tierra, orígenes nobles o cercanías con Dios. Esto causará la transición en Europa a la modernidad durante los años venideros, en los que los regímenes feudales empiecen su lento declive. Finn